¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean. Ya sé que inesperadamente, como solo amigo, solo a mí me encanta aparecerme. Este, pues sí, definitivamente esta semana me di el chance a raíz de que pues también hubo no una turbulenta serie de situaciones que hicieron complicada el hecho de hacer nuevos episodios o transmisiones, pero pues definitivamente en vistas de que ya se pudieron como gestionar y administrar o acomodar o adaptar las cosas, pues estamos aquí para hacer un episodio muy especial. El episodio número 30 y... Ay, acabo de ver en qué número voy. El episodio número 37. Si mal no estoy, si no estoy mal. Y si no, pues ya estarán ustedes enterándose pues cuando esto termine editándolo aquí estrictamente y lo termine editando como tal en YouTube o Spotify, que es donde están como tal la mayoría de todos los episodios. Pero si estoy diciéndoles que justamente este es un episodio especial y este es un episodio en el cual incluso estoy muy nervioso de hacer porque no sé cómo abordarlo, son por dos razones. Claramente yo debí haberles avisado que no iba, más bien que iba a ser el episodio como tal, pero entre que por también estar ocupado en las otras cosas en las que yo me dedico, pues no tuve como tal tiempo, no lo planifiqué tal cual. Tengo ya las cosas, ya tengo el material, tengo ya como más o menos el speech medio preparado para poder realizar este episodio, pero aún así, honestamente debo admitirles que pues sí, debí haberlo pues quizás hasta preparado más porque pues definitivamente de quien voy a hablar y por sobre de por sobre lo que voy a hablar lo merece totalmente. Y pues nada, antes de seguir haciendo largas, esa es la primera razón. ¿Sí la dije? Bueno, la segunda razón es porque este sería el último episodio que yo realizo, que yo grabo como tal, e incluso curiosamente es el último episodio que yo realizo aquí en el Cuchitril, donde yo he grabado el resto de los episodios, y además curiosamente es el primer episodio que transmito en vivo, ¿vale? Entonces, antes que nada, quiero empezar a saludar a las primeras personitas que se están empezando a unir como tal en este nuevo episodio en el que ustedes tal cual están vivenciando literal el primer episodio del podcast en vivo, que evidentemente ahorita está como tal en vivo y posteriormente en las semanas estaría como tal subiendo. Y pues nada, o sea, les comento que estoy curiosamente nervioso porque de quienes les voy a hablar es de uno de los escritores favoritos que pues se han colado como tal en mi vida de una manera totalmente inesperada, de una manera en la que definitivamente no, me encantó cómo se apareció como tal en mi vida y que además realmente puedo presumir que tuve el honor de conocerle, que tengo el honor, tuve el privilegio tengo el privilegio más bien incluso hasta de tener un par de libros firmados por él, ¿no? Sí, afortunadamente no se le conoce tanto y afortunadamente sí le conocemos algunos, para que incluso nada más se den una idea, nada más bájele un poquillo de repente cuando salgan de por aquí, busquen en el reel. Y una de las conferencias, de las dos conferencias que yo tengo grabadas, transmitidas en vivo por parte, pues sí, directamente, ¿no? En letras postcréditos estando ahí, ahí está. Y ahora les voy a empezar a comentar ya voy a dejar de hacer largas de quién les voy a hablar. Ahí está la conferencia que hubo hace ya casi 2 años, de Mircea Cartarescu. Ahorita como tal, no les puedo como tal poner una foto. Incluso fíjense lo que les voy a decir. Las fotos que tengo atrás de mí, como podrán observar, son fotografías de filósofos que en su momento, y que a su manera, hoy por hoy, influyen por ahí, en las cosas en las pavadas que yo digo, ¿no? Pero, definitivo, o sea, imagínense a qué grado yo voy a colocar a este señor, aún con todo lo que desconozco de literatura y filosofía y muchísimas cosas más, pero definitivamente les tengo que admitir que así como el señor que incluso estoy teniendo aquí en la playera, Edgar Allan Poe,
Mircea Cartarescu yo definitivamente lo debería de poner en este muro de grandes mentes, ¿no? Incluso se me ocurre en el próximo lugar, ¿no? Fíjense, no lo sé, tendré que organizarme bien, ¿no? Pero incluso como este es un mural viejísimo. O sea, les estoy hablando que esta cosa existe desde hace más de 10 años. Esto que está detrás de mí. Pero en el nuevo lugar, donde pues voy a tener la dicha de vivir, la dicha de poder hacer crecer como persona y hacer crecer incluso letras postcréditos, se me ocurre que en el próximo, o a partir de los próximos episodios, pues yo vaya colocando las fotos, ¿no? Haciendo como una especie de collage, las fotos de los autores, de mis autores favoritos, si no de todos a quienes he leído, pero sí de esos autores favoritos y de quienes definitivamente o sea, me han transformado. Y han transformado y dándole color como tal a este espacio de letras postcréditos. Entonces, en su momento, les pondré una foto, ¿no? De quién es Mircea Cartarescu. Incluso tengo una historia destacada en el cual yo desde hace 2 años yo he venido queriendo hacer este episodio. Según yo quería hacer varios, pero al final me da muchísimo gusto empezarlo a hacer porque vaya que me daba miedo y a la vez vaya que se hizo esperar el episodio y la verdad, se los juro, no sé cómo abordarlo. Voy a empezar. Curiosamente, el único dato biográfico que les voy a proporcionar de él es su fecha de nacimiento y en donde él estudió, y actualmente él da como tal cátedra universitaria de literatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque curiosamente, al yo intentar adentrarme en sus lecturas, me fui por los libros chiquitos que tiene este señor, ¿vale? Y chiquitos entre comillas, porque terminé descubriendo pues que todo lo que escribió ahí, no quiero sonar a cliché, pero definitivamente es considerablemente descomunal, ¿sabes? Y no, dos, pero principalmente hay un libro que dentro de lo ensayístico que termina resultando, uno de ellos es tan biográfico y tan personal que ahí les va, que fue el impacto de conocer su obra, conocerle en persona y en una edad tan temprana para mí como lector y en una edad tan temprana en lo que resulta ser letras postcréditos y en lo que pues, me depara por descubrir, leer y compartirles. Fue un boom muy cabrón y tengo que utilizar ese lenguaje no familiar, pero fue un boom muy cabrón porque se los juro, si ahorita incluso hice y intencionalmente me puse esta playera, porque la primera vez que yo conocí a este señor a raíz de un cuento, incluso este episodio en su momento ya le avisé, ¿no? Pero este episodio está enteramente dedicado y en la mayor medida de lo posible es enteramente dedicado a esa persona que me hizo conocer a Mircea Cartarescu, que está a kilómetros de distancia en un lugar llamado Canadá, Alberta, curiosamente casi provincia tocaya como yo, porque sí, también me llamo Alberto. Y pues nada, Daniel, si esto llegas a verlo, en el momento en el que llegas a verlo, pues en verdad muchísimas gracias por presentarme al maestro Mircea. Ahí aún tengo tu libro que te firmó, pues, guardado para el momento en el que nosotros nos volvamos a ver. Pero reitero, si me puso incluso esta playera, no fue como meramente casual, sino porque ese cuento, que ya llegaremos a él, pero de una vez les puedo decir, vayan ya, ya no me vean a mí, pero vayan ya a leer el cuento El Ruletista. No es tan largo, pues es lo suficientemente largo para que los destroce, para que les diga, ¿qué es esto? En un cuento, señores, un cuento. Ahora imagínense lo que sucede en grandes rasgos, en los libritos de los cuales yo les voy a platicar, y en las novelas que son bodoques. O sea, nada más les voy a mostrar uno, que realmente es uno, pero por alguna razón la editorial lo dividió en 3, o así él decidió como tal dividirlo. Pero vean el tamaño, este es uno. De entrada, incluso en español, les voy adelantando, tenemos la dicha
La dicha de que podamos traducir a este señor, que es rumano. Rumano, güey, o sea, o sea, ¿en qué momento alguien de Rumania, aquella tierra ancestral, mítica, gótica, que no se me viene ahorita otros sinónimos más, cómo describo al ruletista? Dame chance en procesar la pregunta y te la contesto, ¿va? Pero tenemos la dicha de que esa mítica tierra, desde donde nace y proviene el gran Drácula, existe un autor llamado Mircea Cartarescu, que incluso está editado por una preciosa editorial en español llamada Impedimenta. Incluso todavía tuve el pequeño privilegio, no menor, pero sí el suficiente, de que incluso en esa, tengo que presumirlo porque es que en verdad es el alimento que ha hecho que yo quiera seguir leyendo, que yo quiera seguir siendo un lector y un probable, si no un futuro escritor, pero sí de menos seguir haciendo este espacio, señores. Entonces, ustedes vean esa conferencia, él les va a decir muchísimo más cosas de literatura que yo, pero en esa conferencia estaba el mismísimo embajador de Rumania y el editor de esta editorial, que reitero, se llama Impedimenta, y ven el tipo de portada, preciosa. En aquel entonces, ¿no? Pues yo lo leí como tal en internet, como vil, lector burdo. No es cierto. O sea, tuve que leer porque no tenía como de otra manera de conseguirlo, al menos en aquel momento. Y reitero, o sea, fue como leer a Poe. Fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Fue como leer a Poe. Fue como leer a Kafka. Fue como leer a Horacio Quiroga. Fue como leer a... perdonen que abuse un poco de estas referencias, pero me recuerdo muchísimo a un escritor francés, igual cuentista, que se llama Guy de Maupassant, excelentísimo. O sea, me recordó a toda una línea de escritores de los cuales yo les conocí sus obras con sus cuentos, claro está, pero todos en uno. Y eso está muy cabrón. Se los juro, párrafo por párrafo. Y si me permites ya contestarte cómo describo al ruletista y evidentemente a Cartarescu, fue como leer a todos esos señores, ¿sabes? En uno. Imagínense cuál fue mi sorpresa, porque en aquel entonces, pues mi amigo me dijo, güey, léete este libro. Digo, léete este cuento, vamos a comentarlo, porque esa dinámica como tal la hacíamos él y yo. Dinámica inspirada en la que justamente por eso Letras Postcréditos existe. Imagínense cuál fue mi sorpresa en saber que el señor estaba vivo. Imagínense. Entonces, imagínense lo que es para mí decir ya al fin en un episodio, y evidentemente aquí en vivo, que literal estos señores, Kafka, Joyce, ya sé que por ahí también es una gran influencia para él, y todos esos monstruos gigantes, pilares de la literatura, hay alguien, ¿no? hay un heredero digno, total, caminando entre nosotros, vivo. Y ¿saben qué es lo más curioso y lo que me da más entre que ternura y gracia? No de burla, pero me da una gracia linda, por decirlo así. El señor es muy activo en sus redes sociales, tiro por viaje a cada rato, considerablemente, anda subiendo fotos en Instagram. Ustedes pueden poner a cliquearle Mircea Cartarescu en Instagram o en Facebook, les va a aparecer su cuenta. Y se los juro, o sea, recientemente, que hace 3-4 días fue la última vez que hizo una publicación de él con su esposa, ¿no? Esposa que lleva años casado con ella, ¿no? Joana Eminescu, si mal no recuerdo. No es que yo me considere íntimo de este señor, pero hasta cierto punto ya me refiero a ellos de una manera igualada, ¿no? Yo ya la conozco como Joana, ¿no? Incluso, o sea, fue tan mágica esa conferencia que yo, todo iluso, claramente invertí en comprar toda su obra disponible en español, claro está. Yo dije,
A mí me vale lo que diga Gandhi, ¿no? Que nada más iba a recibir 2 libros. Yo ni sabía, ¿no? Yo ni sabía que nada más iba a recibir 2 libros para que el señor se los firmara. Pero yo iba con mi pila de libros. Incluso existe una foto de eso, ¿no? Después se las enseño. Y literal, foto tomada por su esposa. Me dijo, güey, ¿te puedo tomar una foto? Y yo, por supuesto, estaba ahí en primera fila, ¿no? Y al otro día, compañeros de trabajo me dicen, güey, estás ahí te acabo de publicar un Cartaresco, cabrón. Por eso es especial este señor. Por eso toda esta pavada que les estoy diciendo previa, antes de comentar los libros sobre los que les voy a platicar, toda esta pavada yo necesitaba ya decirla. Y es tal el nervio, es tal lo especial, que por eso, pues, aunque temo regarla, pero pues vamos a regarla bien, ¿no? Y vamos a regarla juntos. Entonces, salud, bienvenidos a este episodio como tal festivo. Ya calenté. Vamos a empezar a entrar en materia. Este señor nació el 1 de junio de 1956, es decir, hoy por hoy tiene 68 años, está considerablemente viejo joven, ¿no? No sé en qué momento o a qué edad definitivamente a alguien se le podría considerar realmente viejo, pero pues nada, y él nació en la ciudad de Bucarest, Rumania, ¿saben? O sea, es que está rarísimo, o sea, uno podrá estar más o menos acostumbrado a leer autores que ingleses, autores que norteamericanos, que autores rusos, que autores franceses, ¿no? En este rollo de querer como entrarle ahí a la lectura de la literatura o libros en general, pero que te llegue de un lugar así súper lejano que nadie pele, que nadie sabe, salvo hasta que enlazas y dices, pues claro, allá está Transilvania, ¿no? Creo que sí existe ese lugar, ¿no? Allá está Transilvania, de allá viene Drácula y ya, ¿no? Quienes están un poquillo más embarrados en el rollo hasta filosófico, hay personas importantes, ¿no? Pensadores importantes, incluso hasta existencialistas que, o sea, pesadísimos, ¿no? Pesadísimos que no son recomendables de leer en etapas en las cuales uno se puede encontrar depresivo. Por alguna razón no me topé en esos entonces con esos textos, entonces hasta cierto punto me salvé, ¿vale? No creas que no, aquí en la personita que me siguió preguntando sobre el ruletista, que no voy a contestar de eso, no, déjame, retomo aún más sobre los libros que están, los libros que estoy por comentar, para todavía terminar de contestar esa pregunta que me menciona sobre cómo describiría al ruletista, para hacer el puente del siguiente episodio que definitivamente voy a hacer, ¿no? Sobre Cartaresco, porque la intención, además de él, como cualquiera de los otros autores que estoy intentando abrir brechas, es hacer episodios, una serie de episodios en el cual hable la mayoría de sus obras o todas las obras posibles que pues estén a mi alcance a leer, ¿no? Ya abrí el episodio que pues van a ser los de Barico, ya abrí la serie de episodios que serían de los de Octavia Butler, y hay otros más que tengo intenciones, y este es uno más que agrego a esta intención de querer leer toda su obra, y este es el primero de varios, y para el siguiente, como es un libro de cuentos en el que se integra como tal el ruletista, hablar del ruletista así ya todavía con más así sazón, del resto de varios otros de sus cuentos y otro texto por ahí, pero déjame retomar un poco como ¿cómo decírtelo? Sí, lo que voy a más o menos comentar, el de los libros que voy a hablar a continuación, y dejar como un poco botando la pelota para pues lanzar la fecha incluso, y casi dirigirnos hacia el siguiente episodio, pues que en algún momento saldrá, ¿no? Entonces, este señor es doctor en literatura, ¿no? Literal, él estudió como tal todo en Bucarest, tanto poesía como literatura rumana, es una maldita eminencia, y hoy por hoy da clases en la misma Universidad de Bucarest como en la misma Universidad de Stuttgart. Evidentemente por la prolífica carrera que específicamente su novela Solenoide, de la cual desafortunadamente aún no voy a leer por 2 razones. Una, por lo gordo y el tiempo que en su momento pues me daba como cosa aventarme, y no quería acaparar a una sola novela bastante tiempo. Y 2, por lo raro que escribe. Y les voy a decir lo raro que escribe, y curiosamente hay un libro de los cuales hoy les voy a hablar,
que da una idea, más o menos, y les voy a leer ligeramente un fragmento, ¿sale? Para que se den más o menos una idea de por qué, aun cuando es fascinante, no es fácil entrarle. Y afortunadamente para mí también, haberle entrado por estos textos chiquitos, fue una manera todavía de intimar más con él y decir, güey, cómo no enamorarme incluso de cómo escribes a la hora de contarme cuestiones o cosas de tu vida. Entonces por eso también les estoy diciendo, ahorita no les voy a platicar más cosas biográficas, porque curiosamente él nos las va a contar en uno de estos libros que yo les voy a platicar, ¿vale? Entonces, esos son los únicos dos como datos biográficos. Reitero, es activo usted a cada rato, y hasta es chistoso como él posa para sus fotos en Instagram, tanto solo, junto con su esposa. Su hijo también está queriendo ahí hacer sus pininos como tal, como escritor, y ahí anda tomando todo orgulloso, como todo papá, viendo cómo presenta su libro a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Si vino a México esa ocasión, fue porque justamente en esa Feria Internacional del Libro que se hace como tal en Guadalajara, pues recibió el premio de lenguas romances, o sea, como el top de tops, ¿saben? En esas lenguas, y lenguas romances, ¿por qué? Porque si más o menos repasamos o hacemos memoria de qué son las lenguas romances, como en su momento lo llegamos a ver en algunas de nuestras clases de español o cualesquiera semejante, pues de alguna u otra forma, al ser el latín la lengua dominante por muchísimos siglos, ¿no?, en toda Europa, pues en todas esas variaciones lingüísticas, una de las tantas lenguas que se terminaron derivando del latín mismo, ¿no? Incluso hay quienes dicen que aunque nosotros estemos hablando español, realmente seguimos hablando latín por lo mismo. Pero lo que es, a ver, repaso rapidísimo, lo que es el español, lo que es el francés, lo que es el italiano y el rumano, entre otros, pero y el rumano, el catalán, claro está, el rumano es una lengua romance, ¿saben? Y hay algo que también quiero contar aquí como tal en vivo. Escuchar ese idioma, ¿no? He escuchado, por lo que quieran y manden, hasta por las películas que también he podido yo ver a raíz de lo que también medio les comparto, y a raíz de la plataforma de Movie que nos acerca a un cine de cualesquiera latitud. La última película, sin presumir, sin acá nada, pero recién vi también una película de Islandia. Yo en la vida había escuchado islandés. ¿Si era Islandia o por ahí, sueco, no? Nunca lo había escuchado tal cual, ¿saben? Pero escuchar en vivo y a todo color el rumano ha sido de las cosas, si no la cosa más exótica que he vivido hoy por hoy, ¿saben? Pero no solo exótico, es como escuchar una lengua antigua, no muerta, pero sí una lengua antigua, y que a través de sus palabras se colaran todos estos poetas desde tiempos romanos, cabrón. O sea, sí, o sea, ya sé, dices, güey, ¿qué te fumaste? Se los juro, nada, solamente estoy tomando agua. Hace todavía calor, hay que seguir tomando agua. O bueno, no, quiero algo fresco, todavía no quiero café, todavía es temprano para el café. O más bien ahorita ya no es hora para el café. Entonces, sí, o sea, rarísimo. Incluso también estaba la traductora y dije, wow, cabrón, o sea, ¿cómo habrá sido también la manera en la que debió esta señora, por alguna razón, decidirse, decir, güey, voy a estudiar rumano, ¿no? Y voy a estudiar traductores rumanos. Y que de repente alguien, ¿no?, en su chamba y dijera, ¿sabes qué? Ahí te va este autor, cabrón. ¿Cómo ves? Y ver cómo se hablaba. La traductora nos tenía que traducir a nosotros en vivo justamente pues, lo que estaba diciendo Mircea en este caso, porque no hablaba como tal español, él habla en rumano y creo que difícilmente habla hasta en inglés, ¿saben? Sus publicaciones las hacen en rumano, ¿saben? Y ahí les va otro dato también como tal, más que bibliográfico, curioso, a raíz de pues, esta vivencia que como tal tuve y en su momento investigar, indagar y todo. Él no está publicado en inglés. Hay algo raro, no sé si es político, no lo sé, pero él no está publicado en inglés. Tenemos nosotros la fortuna de que él haya querido y deseado que sea publicado en español. Por eso les digo, o sea, ni mandado a hacer. O sea, es una delicia, una exquisitez saber que está accesible para nosotros hispanohablantes en ese sentido. Gracias Impedimenta. Incluso Impedimenta presume el editor mismo.
que es su mejor autor, por mucho que tiene unas cosas impresionantes también y pues curiosas de descubrir, pero el mismo editor lo dice, Cartarescu es lo mejor que tenemos. Y insisto, ahorita les voy a leer un fragmento nada más para que les diga, güey, o sea, es que ¿qué onda contigo? Y debo adelantar es que ni siquiera le entendí como tal a la novela. Bueno, lo que es, creo que es italiano, francés, español, sueco, y hay otro idioma más que se me está escapando ahorita. Es el idioma en el que está traducido Mircea Cartarescu. Difícilmente lo van a encontrar en otro. Y si sí, pues no me enteré y yo estoy un poco desactualizado en ese sentido, pero, ustedes saben, es como quizá un dato irrelevante, pero dice mucho que un autor no esté traducido en inglés cuando debería, para que sea conocido, para que, no sé, ¿saben? ¿Qué onda, Pedrito? Qué sé yo, o sea, dice mucho, reitero, que un autor no esté traducido en inglés, ¿vale? Bueno, ahora sí, el primer libro, que fue el primero que yo, independientemente del ruletista, que es un cuento chiquitín, incluso hasta se vende suelto por lo mismo, o sea, para que conozcan como tal al autor directamente, pero ya de manera formal, o sea, el primer libro que yo agarré y dije, pues bueno, vamos a leerlo, se ve lindo, chiquito, ojalá, y lo subestimé y aguas, o sea, en tanto como recomendación lectora, aguas, o sea, no van a encontrar un panfleto que van a leer en 15 minutos y qué rico estuvo, no, a ver, no quiero ponerme payaso, pero no van a encontrar una lectura cualquiera, ¿vale? De una vez les advierto. Puede que no sea una lectura para ustedes, puede que sí, no lo sé, ya ustedes lo terminarán descubriendo, pero reitero, no es algo, un folleto que simplemente van a poder hojear y lo van a, no, o sea, les sugiero de antemano, al menos específicamente que se llama Lulu. Yo no sé por qué le digo Lulu cuando no, porque ni siquiera tiene acento. Miren qué bonita portada. Y fíjense, voy a presumirles también la editorial. Qué tan preciosa editorial es esta, que tiene su propia portada, o sea, su propio forro, por decirlo así, de papel. Fíjense. Bonito, es hasta de relieve, un papel bonito. Pero además, si le quitan ustedes el forro, aún así, el libro está editado de esta manera. ¿Ya vieron? No tiene nada de frente, pero obviamente pues está el lomo de este lado. ¿Saben? Precioso. Y nada más porque no sé dónde lo dejé. Pero incluso esta editorial tiene sus propios separadores con la portada del libro. Sabes que yo estoy enamorado de esta editorial. Otras me enamoran también, pero vuelvo a agarrar un Impedimenta y me vuelvo a enamorar, ¿no? Sí, así que Impedimenta, por favor, algo, aunque sea repartir tus libros, pero dame trabajo con tu editorial, por favor. Estoy haciendo un episodio de uno de tus grandes escritores. Entonces, aguas, yo lo subestimé y por eso también me costó terminarlo, por eso también agarré y lo dejé un buen rato, o fue un tema, aguas. De una vez les digo, no se vayan con la finta de que, ay, Diego nos está diciendo que está increíble, o sea, sí, pero espera, ¿no? Entonces, en grandes rasgos, y debo admitir, me tengo que desenmascarar, este libro apenas si le entendí. Si no es que incluso me está dando ñañaras decir, no le entendí. Ya lo dije, en vivo. No le entendí. No le entendí por dos razones. La primera es que no hay una línea narrativa, una línea de inicio, de conflicto y desenlace. Clímax, quién sabe cómo va esa estructura, siempre intento recordarla, pero en el mero momento siempre se me olvida. O sea, claramente tiene un inicio y un fin, o sea, sí, pero no tiene esa típica estructura en la que introduces al personaje, el escenario, de repente le proporcionas la problemática y al final pues vemos cómo la resuelve o cómo la libra de un poco. No tiene eso. No tiene eso. Diego, ¿cómo es posible que nos recomiendes entonces el primer libro? Y el segundo, y curiosamente, por eso creo que me encantó,
y en su momento también me dijeron, güey, creo que podrías empezarle por aquí. Una, para que conozcas su estilo, y dos, porque pues a como eres tú, puede que congenien muchísimo. Y ahí les va, y quizá quienes me conozcan, de quienes están ahorita conectados, digan totalmente. Divaga. No mucho. No un madral. Perdonen que utilice este francés. Divaga un chingo. Pero divaga bien. Divaga riquísimo. Divaga de una manera tan espantosamente espectacular que todo cuadra en todas las malditas líneas que él escribe, ¿saben? O sea, si yo ahorita, según les estoy diciendo, intentando ser como, si no concreto, pero sí manteniendo un punto al respecto, él agarra, quitadísimo de la pena, y empieza a hablar de un tema, involucra a otro, y de repente involucra a otro, de repente regresa al personaje del cual se supone que está hablando aquí, y vuelve a hablar de otro, y habla de otro, y arma toda una cosa, no es espantosamente sí hermosa, pero espantosamente para otros que digas, güey, es que no puedo, ya van 2 páginas y no le entiendo. Los entiendo, a mí me pasó, ¿sabes? A mí me pasó. Entonces, ¿quién es Lulu? O sea, ¿qué sí entendí? ¿Qué sí pude cacharle de aquí? Además del estilo, y incluso por ahí hay una cita que quise como pues sí, como enmarcar aquí en uno de los posts que tengo aquí como tal en la cuenta aquí de Instagram. Pero Lulu es realmente un transvesti. Exacto. En todo este libro está hablando de un transvesti. Curiosamente, dentro de las tantas pavadas que, ojo, no, o sea, no es que divague a lo estúpido, no es que divague a lo tonto, o sea, que de repente es como si entraras en la mente de este señor y todo, o sea, todas esas cosas de las cuales pareciera que incluso también te las está platicando, te las está compartiendo, te las está explicando como una especie como hasta de clase, por decirlo así. No sé cómo describirlo, pero te pierdes y de repente todas esas hilaciones por alguna razón tienen que ver con Lulu, el transvesti de esta historia, que reitero, más o menos va relatando sí ciertas anécdotas, pero como es tanta la divagación, riquísima, es que en serio este señor lo dijo incluso y me quedó claro, o sea, dije, sí, güey, es lo que terminas haciendo. Cuando en esta conferencia agarró, dije, güey, yo agarro y leo desde diccionarios hasta manuales de ingeniería, agarro lo que se me atraviese para leer. Y dije, con razón de repente empiezas a hablar que de la electricidad, con razón empiezas a hablar de leyes, con razón, y dices, puta madre, si eso es ser lector, no, o sea, mejor me retiro y aquí lo dejamos, y ya, gracias por acompañarme en todo este tiempo de letras postcréditos. Nada más imagínense, qué vastedad tiene este señor, o qué biblioteca andando es este señor como tal también, ¿no? Y todo esto está impregnado, si está impregnado en este pequeño chiquitín de 156 páginas. Ahora imagínense en un libro, como el que les mencioné, que les enseñé hace ratito, que es el ala izquierda, el segador, primera parte. Ahora imagínense un libro de 400 páginas, ahorita hojeándolo rapidísimo. Nada más imagínense, ¿no? Está muy cabrón, pero individuo que de repente se ha parado por la librería a preguntar por ese señor, sus libros, etcétera, etcétera, ¿no? Individuo que no me ha dicho, güey, está muy cabrón este güey. O sea, evidentemente son personas que acuden a la librería a comprar libros, o sea, obviamente, pero que acuden sabiendo lo que se están llevando, ¿saben? Y es cuando dices, es que no es cualquier cosa este señor, ¿saben? O sea, no es cualquier cosa en el buen sentido, si uno quiere sumergirse realmente en el vasto universo, océano, como quieran ustedes denominar, lo que es la literatura. En serio, ¿vale? Entonces, voy a abrir al azar. No tengo la verdad, ¿cómo decírselos? Miren, sin querer salió en un párrafo escrito, porque ni siquiera está capitulado esto. No, él como si él agarrara varios 3 días seguidos y se pusiera a escribir y dijo, ya,
ya quedó. No sé por decirlo así. Pero ya se me fue la idea. Pero lo que les voy a leer más o menos a continuación es nada más para que se den una idea, un poco del estilo impregnado en su novela. Literal habla de muchísimas cosas. Y dirán, güey, pues eso no tiene nada que ver, o eso no lo hace un buen escritor. Eso... Júzguenlo ustedes, no me crean a mí, júzguenlo ustedes. Vayan a leer Lulú o los otros que yo les voy a platicar ahorita. Nada más permítanme un segundo para leerles unas pequeñas frases y me entiendan a lo que... ¿Y saben qué es lo más curioso? Que antes de empezar, lo más curioso del estilo que tiene este señor es junto con todos estos conocimientos académicos, literarios, poéticos, involucra cosas actuales, contemporáneas a nosotros, que por eso les digo, o sea, si de repente nos resulta, si no abrumador, pero pues de otro mundo, de otra época, leer autores del siglo XX, leer Los Miserables y pues adentrarnos en la Revolución Rusa y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora imagínense leer a un autor con esa inmensidad, reitero, pero que de repente empieza a soltar cosas actuales que nos puedan, desde el muro de Berlín, la URSS, ISIS, etcétera, etcétera. Y aquí ya me banean, ¿no? Porque ya dije esa palabra. No, pero se los juro, imagínense un autor de ese calibre hablando de cosas actuales y con un estilo impresionante. Y dije eso porque literal lo acabo de volver a ver. Entonces, permítanme unos segundos para que no me entiendan a mí, para que escuchen a Cantarescu y entiendan lo que les estoy diciendo, de cómo divaga, pero tiene sentido todo lo que escribe. Literal abrí una página al respecto, no les puedo decir más de qué trata el libro, salvo que en todo este libro habla de un transvesti llamado Lulú, y si mal no recuerdo, es o fue amigo suyo. Entonces, de alguna u otra forma, incluso lo dice al inicio o al final, es que está inspirada, definitivamente la retoma o se inspira en una vivencia real, sí, pero imagínense, ahí vamos a otro punto, cómo tomar realmente un asunto real que sucedió y realmente llevarlo al plano y realmente convertirlo en literatura. O sea, una cosa es decir, este libro está inspirado y que quién sabe qué, y lo empezamos a narrar y reitero, le empezamos a dar esta estructura coherente, emocionante, intrigante y que digas, güey, ya no puedo soltar este libro. Una cosa es hacer eso, una cosa es hacer un bestseller, que no cualquiera aún así, y otra cosa es, reitero, utilizar algo que sucedió a alguien que existió y convertirlo en literatura, cualesquier, en la manera en que cada quien entienda esta palabra, ¿no? Yo por eso leo, porque quiero seguir descubriendo, aunque nunca lo descubra, pero por eso de alguna u otra forma leo para disfrutarle, para conocerle y aprender de la misma, ¿no? Entonces, ahora sí, fíjense, ahora sí, dice así. La primera noche del campamento no pude dormir ni un solo instante, porque después de la discoteca, los chicos y sus amiguitas se juntaron en una cama próxima a la mía, en torno a un magnetófono Sony a todo volumen. Eran los de mi instituto, pero se les había unido una pareja nueva. Él era el larguirucho que intentaba meter a mano a las chicas con las que bailaba, un individuo con la cabeza afeitada y aspecto de neonazi, y ella, una chica muy alta, vestida como una modelo, con unas piernas largas, embutidas, en unas medias verde claro traslúcidas. Tenía una melena negra, reluciente, trenzada con cuentas de colores y su cara, fuertemente maquillada, adolecía de la crueldad cínica de la reina del manto negro de las películas de Disney. Nuestras chicas, comparadas con ella, eran unas novatas de la vulgaridad. Trataba a los chicos como a críos que no tuvieran ni idea de cómo era ese chisme. Naturalmente, retomaron de nuevo las canciones y las tarareaban ahora con redoblado entusiasmo, etcétera, etcétera, etcétera. Les voy a leer este fragmento donde les digo que aparece este rollo de ese rollo de Medio Oriente, ¿no? A ver si no me banean, ¿no? Maldito Instagram y su censura, pero entiendo. Hasta cierto punto. Me lo voy a retroceder, pero dice, cuando he vuelto acalorado y empapado de nieve, me había olvidado del aburrimiento, de la mediocridad sin salida de mi vida bucarestina, del mundo literario, de los contratos con el ISIS, de los morros de Telia,
el pánico ante la idea de que tengo que escribir de vez en cuando otro libro. En este Zauberberg, en esta villa perdida en la soledad como un cráneo blanqueado por las lluvias y las nieves, envuelto en la paz de los bosques, deja de existir el mundo con sus verdades ramificadas en una red horizontal e ilusoria. A solas, en esta habitación caldeada, puedes por fin descender a tu mundo, a tu verdad. Y vean, o sea, miran, vean qué coincidencia tan poética y bonita. A solas, en esta habitación caldeada, puedes por fin descender a tu mundo, a tu verdad, a todo lo profundo y enigmático que hay en ti, si es que eres capaz de aceptar con el mismo valor lo abyecto y lo sublime, el desastre y la redención, el arcángel y el tarado. ¿Ven? Bueno, yo quería agarrar y un ejemplo que agarrar e empezase a divagar, pero, güey, ¿sabes? O sea, qué precioso, no, está muy cabrón, o sea, hasta saboreo las malditas palabras, ¿saben? Esto es cartaresco. Otro dato que se me estaba pasando espantosamente, y disculpen esto, reitero lo nervioso, lo emocionado que estoy por hacer este episodio. Al fin, se los juro, llevo más de un año queriéndolo hacer y a la vez no queriéndolo hacer. Tan así que estoy tirando el agua en el escritorio, aquí en la mesa donde estoy. Él principalmente, independientemente de los estudios académicos que se aventó, antes de ser novelista, él fue poeta. Él es poeta, ¿saben? Incluso la misma editorial, también se los tengo que presumir, y este es uno de los libros que tengo firmados por él. O sea, hay todo un bodoque de poesía, ¿saben? Por aquí está. Perdonen por lo... Pero miren, creo que hasta así habla inglés. Dice tu Diego, with the good thoughts of the earth, ¿no? M. Cartaresco. O sea, hasta me emociona de volver a ver su letra, ¿no? Pero él fue poeta. A lo que voy es que él fue poeta principalmente. Y si tiene todo eso, tiene muchísimo más, claro está. Y llegó un punto que ahorita les voy a platicar. Gracias de entrada, muchísimas gracias por acompañarme hasta ahorita, quienes han estado en vivo y quienes esto lo verán después como tal, cuando se suba en YouTube y en Spotify. Gracias por estar aquí. Y llegó un punto, que eso ya me enteré hasta después en uno de los otros libros que yo les voy a platicar. Llegó un punto en el que pues él sucedió la transición de convertirse de poeta a prosista o novelista, ¿saben? Y aún así, la manera en cómo me ha aventado algunos poemitas, no todos, pero curiosamente también en sus poemas, aun cuando son cosas así espeluznantemente asombrosas, involucra temas actuales. Está rarísimo, está muy, muy raro. Y hasta ahí con Lulo. No puedo decirles más lo que les acabo yo de leer sin querer, por coincidencia de una manera magnífica. No les puedo decir más porque reitero y les vuelvo a admitir, no le entendí. No le entendí. En algún momento, no sé cuándo, probablemente lo vuelva a releer y les diga, ¿saben qué? Más o menos le volví a agarrar la onda, pero porque hablan de un chingo de cosas. Hablan un chingo de cosas. Entonces, si aún así quieren atreverse a leer a Cartaresco de esta manera, esa podría ser una opción para que vayan familiarizándose realmente con el estilo de su escritura, ¿vale? Vamos por ahí. Entonces, ese es el primer punto con el cual incluso voy a intentarlo hilar para comentar qué carajos sucedió cuando yo leí El Ruletista, ¿vale? El siguiente libro que leí, evidentemente se lo estoy compartiendo en el orden de lectura que tuve, es uno que se llama Las Bellas Extranjeras, ¿vale? Hay algo que también les debo de admitir, principalmente, y es que muchos de los libros que yo he leído, salvo cuando son realmente recomendaciones, incluso ya me desenfoqué, ahí está, el TOC no me deja que esté desalineado, ahí está. Lo leí independientemente también por la extensión. El título del libro, yo soy un maldito individuo que juzga por las portadas. Sí, lo tengo que decir también en vivo. Libro que veo que me gusta la portada o que me atrae la portada, libro que leo, no leo la sinopsis, no me interesa, ya hasta el final, si lo termino, agarro y digo, estoy de acuerdo con lo que dice acá, más o menos o no, pero a mí me gusta descubrir las cosas así y evidentemente también las películas, ¿vale? Entonces, el siguiente, reitero, independientemente de la extensión para respecto con el otro, dije, pues a ver, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Y
Esto es una cosa muy diferente, pero no tienen idea de cómo lo disfruté, pese que también me tardé en leerlo, ¿vale? Lo empecé el año pasado y lo terminé justamente este año. ¿Por qué? Porque este libro está compuesto por 3 relatos de índole biográfico, ¿sabes? Entonces, curiosamente, por eso les digo que más que novelístico, este episodio que hable sobre novelas es enteramente o sumamente biográfico, por las anécdotas que este señor, incluso de una manera tan simpática, pues tiene o tuvo como la osadía o la apertura o la humildad de contarnos y decir, pues güey, a mí me pasó esto y se los cuento de manera escrita a mi estilo. Y de un estilo en el cual no me puedo desprender porque, pues, aun cuando él intente ser humilde, definitivamente su pluma es exquisita. Y si ya les leí hace rato el párrafo, imagínense contar una anécdota de borracheras casi, pero escrita de esta manera. Eso es Las Bellas Extranjeras. De antemano les digo, este es otro libro que también pueden ustedes entrar a conocerlo, podrían, ¿cómo decirlos? Para conocer a Cartarescu, la manera en la que ustedes escriben. Sí, ciertamente este podría ser un poco más, todavía más accesible de lo que puede resultar Lulu. Entonces tienen de entrada 2 opciones. Si ustedes quieren entrarle al estilo duro, prosístico, literario, o sea, del bueno, o sea, literatura fregona, es este. Si ustedes quieren conocer a Cartarescu de una manera un poco más ligera, más liviana, pero aún así de una manera riquísima, ¿no? Deliciosa y hasta curiosamente divertida, si uno también se presta a seguirle el juego pues de las cosas pues risibles que están escritas aquí, lo van a disfrutar muchísimo. Entonces, la primera historia, brevemente se las voy a resumir, se llama Anthrax, ¿vale? Miren, no supe qué esperar, simplemente me dejaba llevar, pero va más o menos, bueno, esto sí lo recuerdo, esto aquí sí entendí más cosas, aquí sí se quedó más impregnado en mi memoria, afortunadamente, y si también ya hice este episodio es porque ya no quería dejar pasar más tiempo y que llegase un punto en el que de plano todo se me olvida, así dije, güey, es que ya van para 2 años que ya he leído estas cosas y ya se me olvidaron las cosas y ya no se los voy a poder platicar pues de la mejor manera posible. Entonces, este primer relato, Anthrax, trata de lo siguiente. Menciona cómo él va con su esposa. Fíjense, desde aquel entonces, estamos hablando como hasta de los 80s aproximadamente. Iba con su esposa, Johanna, se los dijo, que ya desde aquel entonces estaba casado con ella. Y de la nada, recibe una carta con un remitente de Noruega, si mal no recuerdo, o Dinamarca, si mal no recuerdo. Países nórdicos, totalmente. Pero lo más extraño, o sea, evidentemente nos están narrando cómo va paseando entre que por cierta plaza de Bucarest, cómo de repente llega ve la carta y empieza pues a divagar justamente en cómo, si se decide abrir o no, pero ahí va lo particular. Y aquí viene un poco más o menos lo risible, pero que dice es que güey, esto me pasó, cabrón, ¿no? O sea, realmente esto fue real, esto me pasó a mí. Dudó muchísimo en el abrir o incluso todavía seguir manipulando como tal la carta misma, porque resulta que en aquellos entonces, ¿sabes? Había un auge muy, muy cabrón de que el Anthrax, esta sustancia química que sabemos, o al menos yo sé que se utilizó muchísimo en la guerra de Vietnam, en la maldita guerra de Vietnam, ¿no? Como explosivo expansivo, que más que explotar, el fuego era quien se termina como expandiendo y pues arrasaba un poco como con todo a su paso, ¿no? Entonces, esta sustancia química, evidentemente, pues si no radiactiva, evidentemente tóxica, evidentemente que podía llegar a envenenar a alguien, aun cuando ni siquiera pues, se llega a utilizar como explosivo. Por algunas razones había un cierto auge no solamente de su uso en la guerra, sino de su uso a manera de envenenamiento, a manera de justo, pues de usarlo como atentados para llegar a personas y pues envenenarlas y matarlas, ¿saben? Entonces, él por alguna razón comenta y relata que pues se dejó llevar por esa paranoia y dijo, güey, ¿cómo por qué? ¿Me va a llegar una carta a mí? ¿No?
Para esos entonces él ya era conocido modestamente, pero ya era conocido internacionalmente, al menos allá en Europa, como el poeta, como poeta, ¿saben? Por eso les digo, o sea, si ustedes también quieren saber algo de él o que le quieren entrar por él, puede ser por su poesía, ¿vale? Entonces, como por qué me habría de llegar una carta desde tan lejos, y qué pasaría si esta cosa tiene anthrax adentro y la abro y me desmayo y me enveneno y aquí quedo. Entonces esa paranoia, que es muy risible y por eso me río, porque reitero, tiene hasta esa facilidad de hacerte reír a la hora de leerlo. Va a la comisaría de allá de Bucarest, iba a decir Budapest, pero no. Bucarest, Rumania, Budapest, Turquía. ¿Va? Por si por ahí más o menos, yo honestamente a veces sí me confundía, pero era como no. Bucarest, Rumania, Budapest es Turquía, o sea, ubicémonos más o menos geográficamente. Va a la comisaría y de repente me acordé un poco de mi México mágico, ¿no? Pero imagínense a los dos, a la parejita, llevando la cartita. Oiga, oficial, te los juro, ¿eh? Oiga, oficial, fíjese que me llegó esta carta y quería ver si podían ustedes analizarla. Porque tengo sospecha de que esta cosa puede estar contaminada, que puede estar envenenada, y pues como yo la recibí, pues probablemente sea un acto de alguien que quiere hacerme daño, ¿saben? Y entonces de repente empieza a hacer todo un repaso de lo que sucedió cuando les llevó la carta a los policías, de cómo se tardaron, de cómo también era ridículo en la manera en la cual no encontraban como el equipo o los guantes necesarios para poder abrir esa carta. O sea, dices, güey, qué ridículo y qué absurdo que la policía de allá, con los medios o no, con la maldita burocracia que también le puede particularizar. O sea, ¿cómo puede ser tan tedioso? ¿Cómo hacer de algo tan tedioso y tan absurdo, de algo que pues para él era urgente, de algo que la paranoia le estaba carcomiendo? ¿Cómo incluso también tener la capacidad para que esa situación no solamente te la narre y te la describa pues, perfectamente, sino te lo cuente como un maldito stand-up, cabrón? Así se los dejo. Y para no contarles en qué termina, pues evidentemente les invito a que vean pues en qué terminó y en qué resultó el hecho de que al final les dijeran, sabes que ya analizamos la carta y resultó que, ahí se las dejo, ¿vale? El segundo relato que leo de las bellas extranjeras, curiosamente no fue el de las bellas extranjeras porque resultó que ese era el más largo, ¿vale? Pero ahí les va. El siguiente relato, por las dimensiones, yo muy collón queriendo entrarle a novelas grandes, ¿no? Por eso incluso ni siquiera he terminado Los Hermanos Karamazov, ¿no? Por eso también en su momento me tardé en leer la biografía de Oppenheimer, ¿no? Que esa fue, ya saben, el parteaguas en el que dije, libro que sea, libro que hay que darle tiempo. Y lo voy a decir las veces que sean. O sea, no tengan prisa en querer leer, como muchos piensan que se tiene que leer. No. El libro que agarren, no importa, pero dedíquenle tiempo. Eso sí. No lo dejen, no lo olviden y digan, es que leo 2 páginas y me aburro. No, entonces escojan otro y así hasta que agarren uno y les guste. Y si no, no pasa nada, no todos tienen que leer, ¿vale? El siguiente relato incluido en las bellas extranjeras se llama El viaje del hambre. Es muy sencillo, o al menos para mí el argumento es muy sencillo. Resulta que a él y junto a otros poetas rumanos les invitan a dar una serie de conferencias o un viaje de conferencia, un viaje todo pagado y todo, a poetas claramente amigos, o sea, pues al final el gremio se va reduciendo y sí o sí terminas conociendo a los autores que pues más que competir, pues hacen lo mismo que tú, son poetas a final de cuentas, ¿no? Los invitan, ¿no? Lo invitan a él y va relatando, y es otra anécdota curiosamente risible. Perdón, no se me fue el avión, simplemente estoy agarrando aire porque estoy hablando como nunca. Es cierto. Cuando ya tenía las maletas, o sea, sus notas de lo que iba a él como tal explicar en la conferencia, algunos de los poemas que incluso él pues, tenía intenciones de recitar, etcétera, 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 no tuvo tiempo de desayunar. Ajá, suena ridículo, suena absurdo, pero fue real, lo dice aquí, ¿no? Incluso hay una nota principal. No lo voy a decir yo. Dice: querida lectora, amado lector,
Me habría gustado escribir en la primera página de este volumen algo así como vedado a aquellos que carezcan de sentido del humor, pero enseguida me lo pensé mejor. Semejantes sutiles alusiones suelen provocar más aún a los aludidos. Hace tan solo un par de años una amiga abrió su libro con la advertencia vedado a tontos de toda clase y la consecuencia fue que precisamente unos cuantos se apresuraron a saltar la valla y pisotear los parterres con flores de su casa, ¿no? Puesto que aquellos que no tienen sentido del humor son más o menos los mismos, prefiero abstenerme de azuzarlos en balde, o sea, de insultarnos, ¿no? No prohíbo nada a nadie, pero pido a mis compatriotas de carácter más solemne que utilicen su tiempo libre de un modo más adecuado. Las tres historias que siguen nacen de situaciones y personajes reales. Evidentemente hay unas cosas que definitivamente tuvo que cambiar por lo mismo, por respeto, por prudencia, lo que quieran. Sin embargo, son una obra de ficción en mayor medida de lo que parecen. Al que me acuse de haber adornado los hechos no le diré aquello de que se ocupe de sus asuntos, sino que reconoceré, con una leve sonrisa culpable en los labios, que así ha sido. Los he maquillado un poco de aquí y allá, los he derivado sutilmente hacia lo cómico, lo burlesco, a veces incluso lo grotesco, pero siempre sin ánimo de causar daño a nadie. Me he divertido un poco a cuenta de algunos que sin duda se reconocerán aquí. Al fin y al cabo casi todos figuran con su nombre verdadero, pero también en la misma medida a cuenta de mí mismo. Espero no haberme propasado y si lo he hecho pido disculpas a quien se sienta agraviado. Pues lo he hecho no por crueldad o por venganza, sino por mi deseo de reír y de oír a la gente reír con una risa sana y relajada. Cada vez nos reímos menos. Despreciamos cada vez más la risa, tanto en la vida como en el arte, aunque al fin y al cabo, si podemos definirnos como algo, es como animales que tienen la capacidad de reír. Todas estas historias aparecieron inicialmente en la revista Sap Teseri, nombre rumano, y contienen la impronta estilística de los relatos publicados en un folletín. Muchas gracias por tanto a esta revista, sin la cual este librito que sigue, tal vez por mi bien y por el de los demás, no habría existido. O sea, él admite que tiene características cómicas, risibles, ¿saben? Y qué delicioso, y qué curioso también, y qué distinto también es encontrarse un libro, fíjense, y lograrlo, y escribir incluso un libro cómico, cuando totalmente estamos más bien acostumbrados o deseosos de lecturas o historias dramáticas, frenéticas, de suspenso y todo lo contrario a lo que... Y la risa cuando... Miren quién lo dice, ¿no? Alguien que también de repente agarra y se suma y se pone serio y de ahí no lo saca, ¿no? Pero cuando también sabe que tiene que uno reírse, es delicioso. Y afortunadamente, en cierta medida, apareció de una manera tranquila, solemne, como también dice, para hacerme reír en cosas que dices, güey, gracias, Cartaresco, incluso hasta para robarme ciertas sonrisas, ¿saben? Entonces, el viaje del hambre, reitero, ya tiene sus maletitas, sus notas, sus poemas que quiere leer. Pasan por él ya sus amigos con quienes va a dar la conferencia y no puede desayunar. Y entonces va relatando cómo llegan a la primera parada antes de llegar al destino crucial. Hacen lo que, o sea, cargan casi gasolina. Él casi quiere ir al Oxxo por un sándwich de los que están ahí en el refri. No le da tiempo y se queda con hambre y siguen. Llegan, dan la conferencia, tiene que ocuparse más o menos, todo hambreados. Él dice, güey, o sea, yo estoy aquí esforzándome, pero ahí está lo risible si uno, insisto, le cacha un poco y reitero, creo que sí lo logra. Yo estoy aquí hablando de poesía rumana y autores y la fregada, pero tengo hambre. Por favor, yo nada más estoy esperando, yo nada más estaba esperando el momento en el que acabase esto y me fuera a cenar, ya cualquier café se los juro, aunque me den pan sin mantequilla, pero necesito pan, necesito algo de comer. Por el carácter, y dirán, güey, ¿por qué no agarré? Y dijo, no, pues él llamémosle cenote, incluso que tiene este semblante tranquilo, no fuerte, no brusco, y por eso pues se dejó llevar y no agarró y dijo, güey, no, dense ustedes la conferencia, yo me voy a ir a comer, ¿vale? Y espérense, no termina ahí. Y tampoco les voy a contar el final. Pero, gracias por seguir aquí. En serio, va un riquísimo tiempo en el cual yo he disfrutado hacer el episodio. Muchísimas gracias por permitirme hablar de esto.
o para acompañarme a hablar de esto, contarles de este señor. Pero de repente sus amigos, fíjense, y lo dice, güey, al final me di cuenta que a estos señores les importó poco. Es más, las verdaderas intenciones de este viaje no eran el venir a la conferencia y hablar de literatura y poesía rumana. Era la parranda que estos señores habían planeado desde un inicio, sabiendo que íbamos a ir a este lado, que íbamos a tener los recursos. O sea, la verdadera intención de este viaje era el que nos íbamos a ir de parranda. Y nos fuimos de parranda y yo no pude tomar o comer un bocado sino hasta el otro día. Pero reitero, obviamente dices, no, pobre güey, o sea, hubieras robado ahí un biscuit ahí de no sé por dónde, no sé. Pero curiosamente esta casualidad de que no tuvo chance, no tuvo tiempo, dentro de todas estas situaciones pues, burlesconas, es lo que da curiosamente gracia. Yo lo disfruté, espero que ustedes también. La última anécdota que vi, ahora sí, se llama Las Bellas Extranjeras. Es muchísimo más extensa. Esta incluso hasta está como capitulada por números. Pero se las voy a resumir de la siguiente manera. Es nuevamente un viaje que termina realizando a París, si mal no recuerdo. Igual junto con varios de los poetas de su época, amigos suyos, claro está. Uno que otro rival también incluso llega a decir. A una conferencia nombrada en Francia, curiosamente, y ya desde ahí, pese a que también tiene ciertas cosas risibles, y aquí todavía, pese a lo crónico, porque ya saben que también está este género de la crónica también, ¿no? Que es el rollo entre que periodístico y biográfico y a la vez, ¿no? O sea, está curioso ese género. No le he entrado, por cierto, y si alguien sabe de una buena crónica que me puedan recomendar, bienvenida, y la comentamos por acá. Pero aquí ya se puede notar un poco este rollo debrayante, en el que debraya y divaga más bien, pero aquí sí mantiene todavía la línea en la cual está contándonos pues justamente cómo inició el viaje, llegan a París y cómo se desenvuelve, cómo están ahí, cómo termina, etcétera, etcétera. Pero ahí les va, y solamente voy a remarcar en esto para que solamente ustedes directamente vayan a leer esto. Si se llama Las Bellas Extranjeras es porque hace honor a la conferencia que se llamaba así, Las Bellas Extranjeras, pero también ese es un guiño crítico a cómo dentro del gremio editorial y literario aún aún existen jactancias de que existan jerarquías, es decir, hoy por hoy las lenguas inglesas y las lenguas francesas se jactan de ser las mejores lenguas en las cuales se pueden escribir literatura, ni siquiera las españolas, fíjense. Entonces, curiosamente, y lo dice ahí textualmente, no lo estoy inventando yo, o sea, estoy parafraseando un poco lo que dice en este texto. O sea, curiosamente, en esta conferencia, si nos llaman las bellas extranjeras, es porque somos eso. Curiosamente sí, somos bellas, alcanzamos este rollo estilístico de nuestra poesía, nuestra prosa, nuestra literatura, pero somos extranjeras. No pertenecemos a ellas, aún siendo Europa. Ese es el primer punto. Y la otra cosa, insisto, ¿tienes cosas risibles? Sí, pero yo honestamente me quedé más con la cuestión crítica, con toda la parafernalia que se vive dentro del gremio editorial. Es decir, aquí se va con la boca a la yugular a criticar cómo se mueven esas esferas. Y es impresionante cómo, literal, estando ahí, nos muestra cómo es ese mundo un poco similar a cuando de repente damos un cierto vistazo a raíz de ciertas entrevistas de pues, actores que cada quien uno tenga de preferencia, actores, actrices o lo que sea, directores de cine, cuando nos dan un vistazo de cómo es ese mundo y cómo se mueve la industria cinematográfica. Bueno, si ustedes quieren meterse un vistazo de cómo es el gremio y la industria editorial, pero lo que no es bonito, lo que es criticable, lean Las Bellas Extranjeras. ¿Quién mejor que alguien que tuvo evidentemente el éxito para poder estar en esas esferas y que nos lo cuenten de primera mano? Y evidentemente, aún con todo lo que nos cuenta ahí, pues se nota lo risible y la crítica pues satírica que tiene que ser en ese sentido. Entonces,
Fíjense. Nada más les voy a leer lo siguiente para que se den cuenta cómo, aún narrándonos, divaga, pero todo lo va conjuntando de manera excelente. Dice. Perdón. La parte más absurda es que en el momento culminante de sus gráficas descripciones, empezó a resonar cada vez más cerca, procedente del fondo de la carretera, una inconfundible fanfarria de funeral. Luego pudimos ver a través de las puertas abiertas a los popes, a los chavales con los estandartes cosidos con hilo dorado, el carro del ataúd con el muerto a la vista, y detrás del ataúd una fila interminable de parientes y conocidos vestidos de negro que desfilaron lentamente por delante de la Casa de Cultura. No sé si aquello duraría un cuarto de hora, pero por ahí andaría la cosa. Segura de sí misma y convencida de la justicia estética de su prosa, nuestra colega seguía leyendo con el micrófono y su voz resonaba en la sana y en la calle, de tal manera que incluso las mujeres, con pañuelos negros que acompañaban al carro aferradas a sus cartolas, dejaron de plañir para espiar las aventuras eróticas de la pareja que se revocaba en aquel tálamo de desenfreno. Es decir, su colega, aquí, narrando su obra y todo, el público prefirió mejor ver otras cosas. Nosotros, muertos de vergüenza, queríamos que nos tragara la tierra. Permanecíamos todos en la mesa presidencial, con la cabeza gacha como unos condenados de Dostoyevsky, pero aquel momento penoso no llegaba a su fin. La escritora levantaba de vez en cuando los ojos de la página, miraba a su alrededor, parecía satisfecha por el hecho de que su audiencia hubiera aumentado con un inesperado flujo de asistentes y entonces seguía adelante con sus porquerías. Los críos de la comitiva habían abandonado la fila y dándose de codazos, los únicos imperturbables fueron, hasta el final del relato, que coincidió exactamente con, fíjense cómo va descendiendo y de repente va regresando, que coincidió exactamente con el último individuo del cortejo fúnebre. Era como si la autora hubiera cronometrado al tiempo de su lectura los racimos de chicas que parecían aceptar con filosofía que la vida nace de la muerte y la muerte de la vida, que el gemido del coito es idéntico al de la agonía y sobre todo que entre el nacimiento y la muerte el tiempo debe ser rellenado con sonrisas colgate generosas y deslumbrantes. Nada más porque conecté yo, no sé, pero debe notarse lo risible y lo satírico y el sarcasmo que está impregnado en cada una de esas líneas, ¿saben? Pero está la crítica, eso sí, eso es sutilmente, discretamente y modestamente crítico a toda esa parafernalia. Incluso, debo admitírselos, en esta ilusión, fantasía de ser un escritor en ese sentido, hasta dices, güey, o sea, con lo que uno se enfrentaría si es que llegase a esas esferas incluso, o quien sea pobre, quien sí se crea que esté ahí, o pobre quien no sea crítico, qué sé yo. Pero bueno, eso es Las Bellas Extranjeras. Definitivamente, incluso si todavía me tomé más tiempo en platicarles al respecto, creo yo, es porque es un rico bastante exquisito, delicioso y disfrutable. Reitero, afortunadamente, lo cómico que impregna, lo sarcástico que impregna en cada una de sus páginas, hace que sea totalmente disfrutable y sea una faceta totalmente diferente o distinta que podamos conocer de Cartarescu. Ahora, y para finalizar, y nuevamente agradeciendo infinitamente su compañía, les voy a hablar del último libro. Más bien, ahí les va el orden. Primero leí Lulu. Después seguí con los dos relatos que fue el de Anthrax y El viaje del hambre. Intenté leer Las Bellas Extranjeras. Le paré porque dije, es que está largo y no sé qué pasó como tal, que lo tuve que terminar este año. Y después me fui con del Ojo de los Castaños. El ojo castaño de nuestro amor. Y le vuelvo a dar otro beso exagerado. Qué manera no solo de escribir, sino qué manera de abrirse y de acercarte, tu autor, a ustedes, a nosotros lectores. O sea, qué manera, incluso, no sé por qué no hice más. Pero fíjense, estoy recordando que hasta este librito tal cual, ahora sí le puse como separaciones de citas que quizá definitivamente me parecieron como, pues, lindas.
no sé, tengo que recordar, insisto, esto lo preparé improvisadamente porque... improvisadamente y no, porque dije, güey, desde el más profundo de tu corazón algo tiene que salir para hacer este episodio y creo que ha salido bien y por eso les agradezco que me hayan acompañado hasta aquí. El ojo castaño de nuestro amor es un libro tan íntimo, tan personal, que literal se va a algo que no esperaba leer en el último como relato, que no es relato sino que así titula, como esos episodios de su vida, esas memorias como tal, que curiosamente se llama El ojo castaño de nuestro amor, y es el último, ¿vale? Yo les voy a platicar brevemente de algunos, no voy a abusar más de su tiempo, de su compañía, que ahorita me prestan como tal, que reitero, se las agradezco infinitamente. Curiosamente con este libro yo quise hacer el ejercicio al fin, tanto de utilizar una libreta que compré desde hace tiempo y que nomás no termino de llenarla porque no soy un individuo de tomar notas, pero quise hacer el ejercicio queriendo más o menos capitular más o menos de qué trata cada relato, y voy a intentar a comentarles más o menos de qué va. Hay uno que se llama Adakale, un nombre como rarísimo, pero que más o menos en grandes rasgos trata sobre una pintura sobre una isla en el mar que sirve como fábula del auge capital y el declive comunista. Ahí les va, o sea, ojo, son relatos biográficos escritos por él que de repente con las vivencias que como tal plasma ahí, a su manera divaga, literariamente hablando, e impregna estas cosas. Entonces, fíjense. Este primero, que es el primero, Adakale, habla sobre una pintura sobre una isla en el mar que sirve como fábula, ya más o menos me acordé, del auge capital y el declive comunista. Recordemos que Rumania fue un país, fue una nación totalmente invadida y coludida con el comunismo. Es decir, fue en un momento dado perteneciente a la URSS. Entonces, imagínense el yugo que se debió haber vivido y las influencias que se debieron haber vivido. Incluso ahorita recordando, hay un relato que termina comentando cómo es posible que Rumania, o esa región de ese lado de ese continente, de esa mitad, de esos dos continentes, en su historia le caracterice que haya estado dominado por dos tipos de imperios. En su momento el imperio romano y por consiguiente el imperio, o en este caso la URSS, ¿saben? Una historia curiosa e interesante en ese sentido, en términos históricos. El otro, que se llama Mi Bucarest, dice en grandes rasgos esto: si Joyce, ¿cómo se llama este señor? James Joyce, el escritor del Ulises, si Joyce tiene a Dublín, sabiendo que Joyce amaba a Dublín, esta capital irlandesa, su Bucarest, y aquí lo escribí así tal cual, su Bucarest es su mamá. O sea, ama su país, ama su capital, ama Bucarest, al grado de que la considera su madre. Y evidentemente narra las razones por las cuales, de una manera lindísima y exquisita. El otro, me encantó. El otro, que se llama Pontus Axeinos. Aquí es una expresión en latín, que dice, más bien, este relato habla del mar y lo que significa verlo por primera vez. Y en el mismo prosigue e involucra en esta narración el exilio de Ovidio, el autor clásico latino, que escribió el texto de las Metamorfosis. Yo me había quedado con Dante, no me pregunten por qué no, pero es Ovidio. Y cierra este relato, compaginando sus memorias junto con lo que pues Ovidio es en ese sentido, cierra relatando o describiendo cómo hay una estatua de este señor de Ovidio viendo y señalando hacia el mar. La manera en la que conjuga y que te relata lo que es Ovidio y cómo es exiliado y todas estas cosas, no dices, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? ¿Saben qué es este libro? Hay otro texto que se llama Mi primer vaquero, se los juro, y este es uno de los más graciosos que se encuentran aquí, tal cual lo escribí y literal se los voy a leer.
literal habla sobre la obsesión que tuvo en tener unos jeans. Y aquí me acuerdo más o menos, sí, unos jeans, unos pantalones, unos vaqueros. Contexto, imaginémonos una URSS en la cual evidentemente ese comunismo proporcionaba el calzado, la vestimenta y la comida. ¿Y cómo era que se tenía que contrabandear las chamarras y por ende los vaqueros o los jeans? Al grado que desafortunadamente, no les, miren, ya me acordé, todavía de manera más detallada, pero solamente les voy a contar esto, no les quiero arruinar la sorpresa de lo que se van a llevar tristemente con esta anécdota. Pero en concreto narra cómo tuvo que hacerse de ese contacto que le iba a vender esos pantalones, porque en esa URSS, pues evidentemente estaba prohibido consumir o vestir un producto vaquero alusión a Estados Unidos. ¿Estados Unidos qué era? El capitalismo en todo lo que era. Entonces ese es uno que se llama Mi primer vaquero. Hay otro que me fascinó y me encantó, que es, y tal cual lo titula, la época del NES. ¿La NES? Sí, la época del NES. Y dice, y empieza a narrar el momento en que conoce el café, y específicamente, y dirán, no mames, pero sí, específicamente el Nescafé. O sea, remontémonos en aquellos ayeres, en los 70s, 80s, en el momento que haya nacido el Nescafé. Y como en aquel entonces, entre ellos, se refieren, en vez del café o un café, el Nes. ¿Me das una taza de Nes? Voy por una taza, vamos por una taza de Nes, que quién sabe qué, bla, 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 bla. Pero ahí les va. Narra cómo la interacción o el consumo del Nescafé, de este café específicamente, me imagino que debió haber estado cargado, no sé si mantenga las mismas pues, especificaciones químicas de aquel entonces a las que hay ahorita, si es que les gusta tomar Nescafé, ustedes. Dice que los años de consumo que tuvo, años de consumo que tuvo del café, del Nescafé como tal, los asocia con sus años activos de poeta. Y esto está lindísimo. O sea, imagínense, él, toda su poesía se acompañó, la sustancia con la que se acompañó, perdón que me haya trabado, la sustancia con la que se acompañó fue con el Nescafé. Y llegó un momento en el que, como que dice, y lo narra más o menos, en que le entró la conciencia y dijo, no, güey, ya como que ya me estoy pasando. Menciona cómo deja, tal cual el Nescafé, cómo vive el síndrome de abstinencia de haber dejado el café, y ahí les va. Y en el momento en el que está atravesando dicha abstinencia, empieza a escribir uno de sus poemas que también se le caracterizan y por los cuales a este señor se le conoce. Pero curiosamente es un poema que terminó convirtiéndose en una novela. Entonces tiene una forma como mixta, por decirlo así, que es realmente un poema, pero realmente es una novela y es a la vez un poema. Y se llama Levante, el Levante, que aquí tengo. Que curiosamente creo que podría ser el siguiente libro que yo vaya a leer de él. No sé, aún estoy por decidir. Pero, en resumen, cuando deja el Nescafé, entra en el síndrome de abstinencia, y en ese periodo en el cual incluso ya estaba terminando físicamente de superarla, pero cuando ya no sentía, digamos, como tal esta inspiración, aún así se vuelve a atrever a escribir, y lo que terminó escribiendo fue El Levante. Novela que incluso lo catapultó a que se le conociera, reitero, como el prosista que es. Eso fue bellísimo, fue bellísimo leerlo, en el sentido, pues ya teniendo el historial de conocerlo, de haber leído los otros dos libros anteriores y decir, wow, güey, lo que me espera leer, ¿sabes? O para que tú digas y nos plasmes eso, nos cuentes esto, entonces vale la pena acercarse a leer esto. Esto no es tan importante. Hay uno que se llama El gato muerto de la poesía de hoy, en el cual pues, simplemente repasa todo lo que él conoce en cuestión de la poesía romana, y dice pues él que la poesía es un modo de vida, es un modo de ver como tal. Y el otro, que no sé por qué quita el separador, maldita sea. El otro, por aquí está, no me noten, aquí está, la parte 2 de mis notas.
Hay un relato que habla sobre la Lolita de Nabokov, en la cual hace que es un logro literario por haber sido escrito en inglés. La importancia de la lectura seria, incluso, o sea, ese relato dentro de lo biográfico también, las cosas que involucra, hace un análisis de la Lolita. Hay un texto que se llama Diario con Darwin, que prácticamente se burla de Darwin como tal. Dice, no es claro si realmente conforme a las fechas que redacta, si estuvo presente a una presentación de Darwin o es ficticio el rollo cuando se enfrenta con este señor. Pero prioriza ficticiamente y ensayísticamente que la teoría del hombre, más bien critica y utiliza y ridiculiza toda esta situación para decir que la teoría del hombre de Darwin es una ficción. Y a su manera de ver o cómo lo redacta, tiene cierto sentido y dices, güey, o sea, hasta te metes con estos rollos científicos, aguas. Pues allá tú, ¿no? Y ya para terminar, y empezar a terminar, les voy a contar, perdonen que me haya tomado esta pausa, es que hay otros más, que vale la pena, que prefiero que los descubran ustedes. Hay uno que se llama El Cuarto Corazón, hay uno que se llama Europa tiene la forma de mi cerebro, hay otro que se llama La ruina de una utopía. Pero ya en serio, para terminar, les voy a contar y se los voy a dejar así, y con esto prácticamente me iré despidiendo. Se llama El Ojo Castaño de Nuestro Amor, y este se remonta a su niñez. Se remonta a los días que pues justamente pues estaba con su madre, en los cuales como la manera en cómo ellos se miraban, en cómo se reflejaba el ojo castaño de ellos dos, y por eso hace esa alusión, la manera en cómo termina construyendo y hace esa construcción de esa oración del ojo castaño de nuestro amor, es bellísima. O sea, qué bonita manera de rememorar a la madre de alguien, o a su madre en este caso, a su infancia, a su familia en ese sentido. Pero ahí les va, y prefiero que ustedes también terminen descubriéndolo en la manera en cómo él lo termina escribiendo. Y me voy a tomar este trago amargo de agua, porque es una anécdota muy triste. Reitero, yo se los voy a contar de una manera directa, a mi manera, pero de todas maneras, por favor, vayan ustedes a leerlo, y prefiero que lo lean de mejor manera y se los cuente con la sensibilidad que le caracteriza a Caratarisco. Pero a lo que voy es, nos rememora, nos lleva a esos días que tiene esos añitos como tal, etcétera, etcétera. Pero resulta, y hasta me pongo serio y me puse triste, porque es que sí, la verdad es que sí. Y perdonen por cerrar el capítulo de una manera triste, pero él tiene un hermano gemelo. Sí, tiene un hermano gemelo. Y es más, no tiene, tuvo. Y ahí les va. Fue secuestrado por la URSS. No han vuelto a saber de él. Desafortunadamente, probablemente podemos saber, o podemos darnos una idea del trágico destino que le deparó como tal a su hermano. Y güey, yo como si, pero es que dentro de lo que sensible que soy yo, y dentro de la manera en cómo me lo terminó aventando, ¿saben? Cuando iba leyendo esas páginas, dije, güey, no, me pude haber imaginado cualquier otra cosa trágica, menos esto, cabrón. Menos esto, que literal parece sacado de una novela, güey, ¿sabes? Pero si lo secuestró la URSS, no fue por rollo de que él fuera rebelde, no. Resulta que cuando justamente estaba siendo gestado en el vientre de su madre, los dos, su hermano, sí, ya sé, güey, ya sé. No, espérate. Biológicamente hablando, porque de repente se empezó a sentir mal el niño, lo llevaron y todo, y dices, ¿cómo? ¿Tuvo un hermano? O sea, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién es, no? ¿Quién es ese otro Cartarescu? Resulta que el doctor descubrió, ojo, estamos en tiempos de la URSS, o sea, régimen severo. En tiempos de la URSS, el doctor agarra y le dice a la madre, ¿sabe qué? Su hijo tiene lo siguiente, le duele el estómago, ¿sabes? O sea, sí, por decirlo ahorita burdamente. Pero,
Resulta que su hijo tiene los órganos al revés. ¿Cómo? Sí, tiene los ojos al revés, es decir, los ojos al revés, los órganos al revés, es decir, si se supone el corazón lo tenemos del lado izquierdo, este güey lo tenía de este lado. Si se supone los intestinos los tiene de alguna u otra manera hacia una dirección, este individuo los tiene de otra manera. Incluso el cerebro, ojo. Un caso entre quién sabe cuántos millones, incluso lo termina redactando. Lo llevan a la casa, le dicen, ¿sabes qué? Tómate esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí les va. A los días siguientes, o creo que al día siguiente, tocan a la puerta, se llevan al hijo. Señora, pues vamos a ver qué onda con su hijo. Pues le vamos a dar las mejores atenciones sabiendo que tiene como tal esta condición. No se preocupe, etcétera, etcétera. Y ahí quedó. Ya no lo volvieron a ver. Mircea, no sé si entiendes español, pero se me corta la garganta. Es que es muy fuerte. O sea, recuerdo el momento en el que lo leí, pero si alguien le hace llegar a esto y llegó hasta aquí y sabe que hay un chico acá en México que leyó su obra y leyó esto, gracias por compartirme, gracias por compartirnos, creo, el evento más trágico y lamentable y triste de tu vida. O sea, está muy cabrón. Y pues nada, o sea, reitero, él lo describe de una mejor manera. O sea, todavía tuvo esa gallardía de escribir esta anécdota tan triste, reitero, probablemente más trágica de su vida, de una manera loable, de una manera exquisita, de una manera bellísima, al grado de que fíjense cómo de todas maneras sus palabras, aun cuando no las recuerdo explícitamente, hacen que me corte la garganta, y no porque se me haya secado la boca. Entonces, claro que se me vuelca el corazón, claro que se me apachurra el corazón, y pues nada, ojalá no haya sufrido ese niño, ¿saben? Porque era un niño, no tenía ni siquiera 10 años. Creo que menciona que tiene 7, 6 años, y dentro de lo rara que sí es la condición, que nunca lo había oído, pero pues qué triste que pues desafortunadamente haya nacido en ese régimen y no haya tenido la oportunidad de... No, pues, imagínense otro, no sé, o sea, es tristísimo. Entonces, yo con esto cierro. Reitero, lamento haber cerrado. Era el clímax, pero sí, o sea, imagínense qué tan íntimo es este libro, pero a la vez qué tan íntimo es este primer episodio que hago sobre la obra de Cartarescu, ¿saben? Por eso les dije, no les voy a contar yo cosas tan biográficas como en un inicio acostumbro yo hacerlo en la mayoría de los otros episodios, porque justamente este libro de El ojo castaño de nuestro amor, que aún sin conocer otras cosas de él, bien sus anécdotas que pueden ustedes encontrar aquí, ustedes las pueden disfrutar, las pueden saborear, les puede encantar. Y aún sabiendo, ¿no?, que puede esto resultar biográfico, ¿no?, cuando lleguen ustedes a esa anécdota, van a decir, güey, o sea, dentro de lo increíble, literal, o sea, no van a creer lo que están ustedes leyendo como tal en ese sentido, independientemente de que ya se los spoileé hasta cierto punto, pero no, él se los cuenta de una mejor manera, como siempre. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta acá, por haberme permitido realizar este episodio, el episodio número 37, si mal no recuerdo, reitero. Ya hacía falta, ya tenía que hacer este episodio. Ya estoy satisfecho, ya me puedo ir en paz, ¿no?, de este plano y decir, güey, ya mínimo en Letras Postcréditos hice un episodio sobre Mircea Cartarescu, sobre alguno de sus libros, y evidentemente amenazo con hacer algunos más, ¿no? Les voy adelantando para que se queden como un poco como a expensas de qué es lo que puede suceder en el próximo episodio, no solo de Letras Postcréditos, sino de Mircea Cartarescu. Voy a hablar sobre El Levante, el libro que les dije que escribió después de su abstinencia al Nescafé. Y voy a hablar sobre el libro que se llama Nostalgia, pero estos ya son cuentos. No sé de qué va. Yo quiero descubrirlo hasta que le entre. Probablemente este sea el primero. Y después, para rematar en el episodio y rematar la lectura, voy a leer su libro de cuentos. Y en está incluido el cuento del ruletista. No he visto si ya se fue la personita que hizo la pregunta de qué pensaría
o cómo describiría al ruletista. Independientemente de lo que ya les dije, y yo ya ahora sí cierro específicamente, pero independientemente de lo que dije al inicio, el ruletista va de lo siguiente. Es la historia, entre comillas, de un individuo que hace espectáculos undergrounds, de cómo con el juego de la ruleta rusa, con la pistola, va tirando y nomás no le sale una bala. Aun cuando va aumentando, o sea, de repente es una bala, la tira, no se dispara. Mete 2, mete 3. Pero la manera en cómo escribe eso, cómo te va adentrando en esa psicología, en esa tensión, en ese suspenso. Es que ni siquiera es suspenso, era como leer a Poe, señores. Poe y todos estos, o sea, era como, güey, no, ¿quién es este señor? Imagínense mi cara, el entusiasmo y los ojos, cómo me brillaban cuando dije, ¿qué es esto, güey? Y eso que todavía me falta leer más a Poe, me falta leer muchísimo más a los otros que les dije, pero dije, güey, ¿cómo? ¿Quién es este señor? Eso es el ruletista, eso es Cartarescu. Cartarescu es este corazón apachurrado con esta memoria a raíz de lo de su hermano. Cartarescu es comedia, crítica, incluso satírica, sarcástica. Cartarescu es alguien inentendible de lo vastas cosas que hay en su cabeza, pero a la vez tan congruentes y a la vez tan riquísimas y tan poéticas. Cartarescu es un maldito monstruo literario que está caminando entre nosotros. Y en serio vale 1 millón, 2, 3 millones, galaxias, universos enteros, la pena conocerlo. No digo más. Mi nombre es Diego, esto es Letras Postcréditos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Que tengan excelente noche, en este caso, porque esto claramente lo estoy transmitiendo en la noche. Y que tengan excelente tarde, día o noche, sea en el momento en el que ustedes estén sintonizando esto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Se los agradezco muchísimo. Para mí fue un placer realmente hablar de uno definitivamente de mis autores favoritos, en los cuales tengo la fortuna de leer casi todos sus libros, incluso libros firmados por él. Claramente yo me puedo ir feliz de este mundo sabiendo que ya hice un episodio, que he leído algunos de sus libros y que definitivamente pues le conocí en persona y le escuché hablar como tal. Entonces, a quien justamente está llegando al final de esta transmisión, claramente le invito a que pues vuelva a ver el episodio completo, tanto aquí en Instagram como en las respectivas plataformas donde termina subiéndose esto. Y pues nada, llegan al último sí, pero pues agradezco de que de todas maneras el interés de querer pasar a saludar o a ver qué estaba sucediendo por acá. Entonces, pues reitero, me despido. Poco quiere irse el que mucho se despide, pero tengo ya que hacerlo. Muchísimas gracias, en verdad me dio mucho gusto saberme acompañado por ustedes realmente, y eso fue lo que realmente me entusiasmó a que le metiera más galleta a la hora de estarles platicando sobre esto. Entonces, pues nada, en serio, muchas gracias. Este fue el último episodio grabado aquí, transmitido aquí en este Cuchitril. Ya ustedes verán la pared blanca de momento. Pues el nuevo Cuchitril en el cual pues Letras Postcréditos y evidentemente aquí su servidor pues se encontrará y estará haciendo nuevas transmisiones como tal. Nos vemos la próxima semana. No, este es el episodio como tal de podcast, de libros, autor y todo. La próxima semana voy a hacer el último episodio, la última transmisión de Lovecraft aquí en este Cuchitril. Entonces están totalmente invitados. Nada más denme chance de saber a qué hora ahora se los hago saber. Más o menos creo que va a ser igual a las 9, pero nos vemos el martes. Entonces muchísimas gracias. Cuídense mucho, vámonos a cenar que ya me dio hambre y probablemente me echo un Nescafé, ¿no? Entonces, cuídense mucho, en serio, muchas gracias. Nuevamente, mi nombre es Diego, de Letras Postcréditos.